Bienvenidos a este diplomado de Pastoral Urbana. Realmente va a ser una alegría que juntos entremos a la ciudad. Bajo el término ciudad voy a entender la gran ciudad, la urbe, la macrourbe, como ustedes acostumbren llamarla. Lo importante es entrar. La Iglesia Católica le ha costado trabajo entrar a la urbe. Prefería entrar al campo. De hecho, hace 50 años aproximadamente, cuando fue la reunión de Medellín, así se llamó la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, prefirió entrar al campo. No tocó casi para nada la ciudad. Sin embargo, ahora, después de 50 años que estamos celebrando el recuerdo de la conferencia de Medellín, el documento de Aparecida que elaboraron los obispos latinoamericanos y caribeños sí entra a la ciudad. Quisiera señalarles dos caminos para entrar. El primero, y así empezamos todos a ingresar en nuestra ciudad, es fijarnos en el número de personas que allí habitan. Casi siempre se considera una ciudad grande a partir del 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, un número menor podemos considerar que ya es ciudad. ¿Qué pasa ahí? Que nos llama la atención que usamos la palabra urbanización para designar distintas intensidades de una ciudad agradable. Hablamos de que la ciudad está urbanizada cuando tiene drenaje, hay agua y luz. Sin embargo, cuando encontramos una urbanización de tipo ya secundario, estamos hablando de que tiene grandes centros comerciales, hay bancos, hay también servicios urbanos de todo tipo, taxis, camiones, autobuses. Cuando hablamos de una ciudad de tercer nivel, estamos hablando que es una ciudad en la que se encuentran todas las facilidades virtuales hasta este momento conocidas. Ya la virtualidad, el smartphone, la computadora, las redes sociales son parte muy importante de la vida diaria de los citadinos. Para poner el caso, México ciudad tendrá mayor número de habitantes, pero Monterrey está más urbanizada que la Ciudad de México. Algo parecido puede decirse en el caso de Guadalajara y tal vez en menor escala Tijuana. Otra de las características que tiene la ciudad es que existe en ella la especialización. La especialización implica que hay centros de estudios específicos para distintas áreas del saber, de todo tipo, científico, humano, etc. Esto hace que en la ciudad se refleje con bastante claridad el conflicto entre la mano de obra, o sea, el trabajo y el capital. Debido a las leyes ya no se expresa con tanta frecuencia la huelga, el conflicto entre estos dos poderes, pero es parte de la ciudad tener toda una serie de universidades con múltiples especializaciones porque la demanda de ese servicio lo exige la ciudad. Otra de las nuevas características que podemos hablar de una ciudad es que en ella nacen los ambientes. Los ambientes son como el smog, que uno lo respira sin darse cuenta, sin embargo los está inspirando y los está procesando en su interior al grado que los expira. Uno vuelve a multiplicar lo que para uno es un valor. Ambiente para cualquier persona es un valor, por eso lo inspira, y lo respira y lo expira. Esto lleva pues a considerar que quienes hacen los ambientes que son como hornos, donde uno huele de alguna manera a distancia el sabroso olor del pan, sin embargo no tiene el pan cerca. En primer lugar están los actores y las actrices,
Los políticos son dos de los personajes que mayor ambiente generan en una ciudad, al grado que hay ciudades que no solo hacia adentro envían estos valores, sino también hay otras ciudades que reciben este mismo olor, este mismo valor, y aún hay ciudades que mundializan los valores que generan en su propio territorio. Por eso hay la costumbre para algunos autores de hablar de urbe con U mayúscula, que son centros que generan ambientes de tipo de modas como puede ser París, de tipo de películas como puede ser California, de tipo económico como puede ser Londres, Nueva York, como de tipo político que puede ser Washington y sin duda Moscú. Son urbes con U mayúscula, de donde salen ambientes que las demás pequeñas ciudades y aún los ínfimos pueblos respiran y repiten. Otra de las características de una ciudad es cuando tenemos en ella creación de cultura. Esta es una de las pistas, yo diría, más fáciles para entrar a la ciudad, y es la que hoy les ofrezco. La ciudad es la gran creación humana en cualquier siglo de la historia. En ella los seres humanos han ideado y construido las más bellas expresiones de su espíritu, porque una ciudad es como el resumen de aquellos esfuerzos que el ser humano ha heredado del pasado y aquello que proyecta hacia adelante como oferente de sentido. Es entonces cuando la ciudad que vemos y que brevemente les he descrito es una parte de lo que es una ciudad. La otra parte es la ciudad imaginada, aquella que uno verdaderamente sueña para el mañana, porque ya lo tiene de alguna forma adelantado dentro de la propia ciudad. Y lo tiene en forma de cosas, de símbolos, que de alguna manera reflejan ideales, reflejan futuros, reflejan anhelos de lo que uno quiere ser y cómo quiere vivir. Por eso, cultura es búsqueda de sentido de vivir como uno cree que debe vivir. Y la ciudad ofrece sentido, y sentidos plurales, sentidos de cualquier índole, al grado de que en esta plática nos concentraremos en el núcleo de la cultura, que es la religión. La cultura religiosa es la que ofrece al ser humano un sentido último del vivir, de tal forma que en función de esa búsqueda es cuando el hombre se congrega para realmente encontrarla, vivirla. Es ahí donde vamos a ir estudiando y leyendo en parte qué cosa es una ciudad. Me permito en esta ocasión leerles un pequeño pensamiento que está en un folleto que yo les recomiendo leer para este momento y esta parte de la clase del diplomado, que es de su servidor y se llama La Pastoral Urbana, que precisamente lo publicó la CELAM. Y dice así: la urbe es un acto de creación humana. Es uno de los productos más maravillosos. Es el espacio en que han confluido los mejores esfuerzos y creaciones del ser humano. A su vez, la urbe parece corresponderle produciéndolo para que el ser humano la reproduzca. Es un círculo creativo que genera constantemente el progreso de los pueblos. Todos creamos la urbe, la ciudad.
consciente o inconscientemente, tanto aquellos a quienes la urbe incluye como también a los que excluye, a los sobrantes que la ciudad también genera, a aquellos desechos que aparecen en muchas esquinas. Desde su exclusión o inclusión, los seres humanos buscamos sentido en eso que llamamos la ciudad. Por eso a ella accedimos. Fuimos a la ciudad desde las periferias, desde los pueblos, por una de estas tres razones. Primera, porque nos faltó trabajo donde vivíamos. Segunda, por conflictos de violencia que en los pueblos pequeños hubo y parece que la ciudad nos da más abrigo. Y tercero, también por curiosidad, y allí nos quedamos por lo bello que es la ciudad. Otra de las razones que tenemos que descubrir en la ciudad es que se entrecruzan e interactúan distintas formas de buscar sentidos de vida y de vida última. Son lo que llamamos culturas religiosas, culturas cultural religiosas. Y es ahí cuando en una apertura mayor podemos decir que la ciudad es el espacio en que aparece más el espíritu humano. Al crear no solo las bellas artes, no solo sentidos laborales, virtuales, sentidos familiares, sino también y sobre todo búsquedas de ir más allá del presente, sea para un futuro intramundano que no va más allá de la muerte, sea hacia un futuro trascendental que busca hacer permanentes valores ecológicos, valores feministas, valores de paz y de bondad, o ser también futuros que van más allá de la muerte y que uno llama valores trascendentes. Estos tres tipos de valores son aquellos que van a impregnar lo que llamamos sentido cultural religioso, del que hay varias ofertas. Vamos a ir observando cómo en la ciudad, en la gran ciudad, encontramos no solo colonias, no solo avenidas y calles, sino también encontramos lo que se llama ciudades invisibles, que ahí están y no se notan, que existen grupos significativos de personas que tienen búsquedas de sentido de vida muy semejantes, sin por eso vivir en las mismas calles o edificios. Están regados por toda la ciudad y tienen maneras y formas peculiares, como dije, de ir buscando sentido de vivir y seguir viviendo en la ciudad. Y me referiré solo a su búsqueda de sentido cuando experimentan ellos una situación límite. ¿Qué es una situación límite? Primero, pongamos algunos ejemplos. El hecho de que tengo un familiar que tiene una enfermedad terminal. Experimento una situación límite respecto a ese caso. Cuando pierdo el trabajo, cuando estoy por ser lanzado de la vivienda que no pude pagar, cuando en un momento determinado hay un sismo, hay un terremoto que me pone en una situación de final, cuando en un momento dado experimento un golpe terrible afectivo, como es un divorcio, como es una separación matrimonial, o el experimentar y testificar que un hijo está viviendo una ruta moral, ética, que no va con nuestras costumbres familiares.
En esa situación límite es donde se descubren las ciudades que buscan sentido en momentos caóticos, cuando se experimenta de manera fuerte el sinsentido. Y de este tipo de respuestas podemos hablar por lo menos de 6 o 7 formas que en la ciudad se encuentran. Una primera forma, la Iglesia en su documento de Aparecida le llama los caminantes. Se les llama también personas que viven una religiosidad popular, un catolicismo propio. Y se les descubre a través de las cosas que tocan, las cosas que rozan, que toman cuando viven una situación límite. Veamos qué es lo que tiene la persona que llega a la ciudad de un pequeño pueblo, sobre todo indígena o campesino aislado. Él trae sus tradiciones de su pueblo, que consisten en el santo patrono del lugar, en el culto a sus muertos, en el sentido gregario, o sea, busca a los propios de su propia etnia, y como al llegar a la ciudad no los encuentra, tiene que tener regresos al pasado que en su pueblo de origen se celebran. Va a regresar cada año a momentos de memoria, de recuerdo, el Día de sus Muertos. Ese día la ciudad, en la persona de sus albañiles, de sus domésticas, se queda sola, porque ellos tienen que ir a vivir el recuerdo, a vivir el pasado, venerando a sus muertos en sus panteones, en sus tumbas, en sus altares que tienen en sus casas. Hay otro momento lúdico en que se ven necesitados a volver. Es el momento del santo patrón, de la fiesta patronal, de la fiesta del pueblo, donde aún paisanos que viven en Estados Unidos, antes más que ahora con todos los condicionamientos que tienen, regresan a visitar al santito, la imagen de aquel que a sus antepasados les ha dado sentido de vivir. Y vemos que regresan el día de la fiesta a vivir un momento en la afirmación de que ellos existen. En su pueblo de origen tiene nombre, Don Antonio, que era el dueño de la tiendita, Don Pedro, que era el que hacía el cabello debajo del árbol, Doña Toña, la señora respetable. En la ciudad son nadie, en la ciudad no existen, y si existen son tratados el Piojo Rodríguez, el Chanclas Ochoa, la Mula Pérez. Anhelan vivir un rato lo que quisieran ser. Y es cuando el regreso en días lúdicos se torna tumultuario. Aquel que no puede ir esos días de regreso a su pueblo a visitar la imagen o a visitar a sus muertos, se siente que algo le faltó, que aquello no puede ser. Sin embargo, pues tiene la tristeza de constatar que no pudo ir. En ocasiones el periodo de Navidad, el periodo en que vuelve la familia a reunirse y a encontrarse. ¿Y cómo llegan al pueblo? Llegan con aparatos eléctricos que quieren mostrar que ya han progresado en la ciudad, aunque no haya luz en el pueblo. Llegan con vestiduras y formas de vestir que reflejan que ellos ya son de la ciudad, que son distintos a los que están allí y continúan viviendo en su rancho, en su pequeño poblado.
llegan con camisetas de los jugadores más sobresalientes de fútbol americano, de básquetbol, de jugadores de fútbol nacionales, con vestiduras, sobre todo mujeres, que son distintos, sin trenzas, sin rebozos, con un smartphone en la mano. Son de la ciudad, pero su sentido está en sus pueblos. Las búsquedas de sentido no se las ofrece la ciudad, porque la ciudad es cruel con ellos. Los tiene como desechos, como sobrantes, y ellos en sus pueblos vuelven a restablecer sentidos de identidad, de valía, de sociabilidad, de que existen, de que son alguien, de que pueden mucho. ¿Qué mejor propaganda para los que siguen en su pequeño poblado de que es necesario irse de braceros o migrar a las ciudades, aunque vuelvo a decirles que la ciudad, tema que no se trata, los trata como auténticos sobrantes? ¿Qué hacen entonces religiosamente? Tocan su imagen, lloran delante de ella, la soban el vidrio que tiene la imagen, se lo untan porque quieren aliviar tantos dolores, se llevan un recuerdo de ella, su tierrita, se llevan también su agua bendita, agua santa, para tratar de tenerla de recuerdo, porque allí volvieron a vivir, aunque sea por un par de días, de que verdaderamente son alguien. Y el sentido se recupera para volver a esa ciudad que los sigue tratando como nada, como nadie, pero de la que tienen otros sentidos de vivir que no imaginaban en el propio pueblo. Este tipo de personas que está abandonada su suerte en la gran ciudad tiene pocas caricias de su iglesia. La iglesia, en primer lugar, no les ofrece en su idioma ningún rito. La iglesia católica en sus templos no les ofrece formas de contraer matrimonio, de bautizarse, de comunión, que en algo se parezcan a sus culturas de origen. Es ahí donde son loables aquellas iglesias instaladas en las ciudades que ofrecen una parte de sus instalaciones a alguna etnia del interior de la República, que sepa que al menos cada mes ahí hay un encuentro de ellos en su idioma, en sus maneras de celebrar distintos ritos, en sus vestiduras que allí se las ponen, en sus formas de bailar, en su sentido de vivir un rato de cielo en la tierra. Es un tipo de cultura religiosa que requiere también el aporte de la religión católica, que los acoja como madre y que les dé en la ciudad el sentido religioso que desgraciadamente cada año viven durante unos días en su pueblo. ¿Dónde empieza a conocerse esa iglesia que se abre a una determinada etnia indígena? Pues en sus fiestas del pueblo. Cuando regresan, escuchan que ya existe en la ciudad un lugar donde periódicamente se juntan y hablan su propia lengua, bailan sus danzas, celebran formas de encuentros como ellos lo acostumbraban en el pueblo. La ciudad vuelve a ser una caricia, vuelve a tener en su iglesia católica una estructura acogedora que ofrece, aún con presbíteros que, habiendo trabajado por años en esa etnia, ahora se encuentran en la ciudad
o enfermos o ancianos, pero que hablan la lengua y entienden la costumbre respectiva. ¿Cuántos templos que religiosos, clérigos, coordinan o tienen, podrían ser auténticas parroquias, vamos a llamarle étnicas, en la ciudad? Es entonces cuando empezamos a ver que una ciudad que aparentemente es invisible en la gran ciudad, una ciudad con comillas, en una ciudad grande, empieza a ser descubierta y se le evangeliza en su propio idioma cultural, en su propio lenguaje religioso, para que la ruptura no sea tan severa en la ciudad, que no se fija, porque a todo mundo lo tratará igual, porque esa es una característica de la ciudad, que tiene insensibilidad a la diferencia. Es entonces, repito, cuando hemos descrito la primera ciudad invisible que vive en una gran ciudad, como puede ser Tijuana, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, etc. Descubramos ahora una segunda ciudad cultural religiosa invisible. Como decíamos, se encuentra en la gran ciudad, en la ciudad, pero no puede descubrirse en una primera mirada. Son aquellos, casi todos, la segunda generación de los que llegaron a la ciudad, que ya no necesitan regresar al pasado. Ya no son como sus antepasados, caminantes que periódicamente regresan al rancho, al pueblito de origen. Ellos ahora son citadinos. Todos se dicen bautizados y usan la palabra común, católicos. Sin embargo, sus sentidos de vida ya no los encuentran en la Iglesia Católica. Podrían llamarse que son cristianos sin iglesia. Son creyentes sin iglesia. Y es cuando empieza la ciudad a ofrecerles a esas personas respuestas que sienten que le ayudan a ese que ya no tiene asideros, símbolos, objetos, rituales católicos, empieza a tener otro tipo de rituales para encontrar sentido de vida. Es entonces cuando este grupo, esta ciudad, que tal vez sea una de las grandes ciudades, es decir, que el número de practicantes de este tipo de cultura religiosa es mayoría, empieza a ser descubierta. Son aquellos que empiezan a buscar sentido de vida en lo que la misma televisión les sugiere, sea personalidades como Walter Mercado, con Amira, gente que vestidos en X usanza buscan sentido en los astros, en las constelaciones, en aquello que son cruces de astros y que de una manera les adivinan algo del futuro y les explican lo sucedido. Muchas personas que empiezan a buscar sentido en las limpias, que se ofrecen en auténticas catedrales, donde en pequeñas capillas dan servicios plurales para limpiar a la gente de males que experimentan tener. Las revistas que en sus horóscopos, parte importante del panfleto, también las personas de mayor ingreso económico
buscan encontrar sentido para la semana, para el mes, y lo siguen con bastante cuidado. Gente que en un momento determinado quiere que en la palma de su mano se le responda su suerte, que de alguna manera, gracias a ciertos objetos, ella se alivie, se mejore. Personas que empiezan a descubrir y a practicar aquello que los artistas, que son en definitiva sus santones, les ofrecen como pistas de solución que van en la línea de la fuerza, si es ser humano varón, de la belleza, que van en la línea del poder hacer que este cuerpo dé de sí en forma plena. A estos el documento de Aparecida los llama de esta manera. Dice: son alejados, de quienes dice que es un inmenso número. También les llama indiferentes, descontentos y resentidos con la iglesia. Sin embargo, hay que reconocer que recurren a su iglesia cuando la iglesia les permite celebrar ceremonias donde ese imaginario profundo aparezca. Imaginarios del valer, del poder, del tener dinero, del tener relaciones, del tener prestigio, se muestra, como es la ceremonia de los 15 años, la ceremonia de los 3 años, la de graduaciones, la ceremonia del inicio de una telenovela, si son parte del elenco, donde personas que todos los días son los ignorados, se visten de tal manera que dan la impresión, gracias al vestido de la quinceañera, de la niña de 3 años, a los vestidos de los que se visten en graduaciones, aparecen como personas con dinero, con relaciones, con poder, alguien. Veamos el caso del ritual de 15 años. La Petunia Pérez ahora aparecerá vestida de reina, con damas, con caballeros que la acompañan y tal vez a veces con espadas le hacen su arco para que ingrese. Ella es otra, pide que el sacerdote salga a recibirla y entra en medio de alfombras y de un canal de flores, entra como reina saludando a todos aquellos a quienes sabe que dará de cenar, que les ofrecerá una fiesta que será excelente, será alabada por algunos meses, porque cómo se bailó, cuánto se comió, cómo de veras ella estaba preciosa, aunque sea un día, pero un día realizó aquello que anhelaba. La iglesia se transforma, el templo se transforma para que ella verdaderamente celebre lo que ella sueña ser, lo que ella quisiera ser. El caso de las graduaciones. Personas que saben que no terminarán sus hijos la secundaria, tienen que graduarlos en el 6º de primaria. ¿Por qué? Porque esa palabra que la urbe valora tanto, que es graduación, tienen que vivirlo, aunque para ciertas clases es una palabra para el final de una carrera universitaria o politécnica o técnica, pero para ellos es algo a su alcance en una ceremonia religiosa. Y es cuando aquellos niños de 6º año van vestidos a la usanza de aquellos que en otra cultura se gradúan después de universidad. Se les hace el vals, como se acostumbra, y una fiesta similar donde sus familiares van vestidos con vestidos largos, como si fuera la gran hazaña, esta graduación de 6º de primaria o de 3º de secundaria. ¿Por qué?
un alto porcentaje de ellos abandonarán el proyecto educativo. Y así podríamos seguir con otros ritos que todavía la Iglesia Católica les ofrece, ella como una oferta religiosa, ellos, los participantes, como una realización visual, tangible, de un imaginario, de algo que anhelan llegar a ser. Y no podrán. Es entonces otra ciudad segunda. Una tercera es la ciudad del cuerpo. Aquellos que han hecho ya de su cuerpo el centro de su atención, que en el cuerpo encuentran lo más bello que pueden vivir de una manera de adorno o señalando el arte en su propio cuerpo. Llámense tatuajes, llámense perforaciones, llámense objetos que se cuelgan en distintas partes del cuerpo, dijes de cualquier tamaño y calidad y figura, como también esbelteces, fuerzas. El cuerpo empieza a ser también el objeto que busca sentido en sí mismo. El cuerpo empieza a ser centro de atención para este tipo de cultura religiosa. Y es ahí donde algo de este cuerpo, algo de esta cultura aparecida nos la describe. Dice que está compuesto por bautizados, que se dicen católicos, pero que han salido de la iglesia. Y reconoce que en esta ciudad también hay grupos no católicos, que, sin embargo, qué interesante lo va a describir este grupo, dice, en ella hay gente sincera que sale de nuestra iglesia, no por lo que dichos grupos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. Salen de nuestra iglesia no por razones doctrinales, sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos se alejan de nuestra iglesia, sino por asuntos metodológicos, porque esperan encontrar, dice Aparecida, respuesta a sus aspiraciones profundas que no han encontrado en nuestra iglesia. En otros grupos son acogidos en forma personal, se les valora fraternalmente, los hacen sentir que los aceptan y los incluyen, se les dan responsabilidades, hasta profundizan la palabra escrita, la Biblia, y se les adoctrina no de manera fría y teórica, sino como herramienta para hacerlos crecer espiritual, personal y comunitariamente. Número 226 de Aparecida, en el párrafo B. Parece que en esos grupos lo reencantan, pues se sienten invitados a volver esos grupos. ¿En quién está pensando el documento de Aparecida? En la multitud de grupos que bajo el título de neopentecostales están pululando y apareciendo en forma de veras exponencial. Grupos que se dedican a aliviar el cuerpo, a aliviar sea la psique parte suprema del cuerpo o también el cuerpo en cuanto a su corporeidad, de manera y en forma de ritos se dedican al párale de sufrir, al experimenta el milagro de Dios en ti, ven a un grupo que te toma en cuenta. Aquí tú eres alguien para nosotros, tú eres parte de nuestra congregación, tú cuentas mucho, aunque seas uno para nuestra postura religiosa. Detalles que, como dice el documento de Aparecida, no encuentran en la Iglesia Católica. Un presbítero que los conozca por su nombre, que los acoja de manera cariñosa, personal,
vaya que los despida después de los ritos de manera afable, que sienta que hoy día el cuerpo necesita atención, calor humano, acogida, ternura, afecto. Y es allí cuando estos grupos se han multiplicado en forma de veras notable. Es por eso que hoy día se afirma que toda religión, todo grupo que tenga curación, sea psíquica o corporal, sentirá algo de una caricia que el hombre de la ciudad requiere y necesita. Es entonces cuando esta ciudad tiene sus propios templos, sus propias casas de reunión, sus propias grandes catedrales que congregan cada día más y más personas. Recuerdo que en alguna ocasión un conocedor estudioso del neopentecostalismo me comentaba que él era practicante de una de estas religiones o congregaciones. Me decía que nos agradecía a los católicos que les preparábamos a la gente para que entraran con ellos. Yo no entendí su afirmación y le pedí una explicación y me decía, es que, Padre, en ustedes no encuentran aquello que anhelan y que nosotros sí les ofrecemos. Me quedé yo pensando que es una de las grandes ciudades invisibles que cada día más se extienden en la ciudad, en la gran ciudad, en la macrourbe. Consideremos pues que la atención del cuerpo es uno de los grandes desafíos que en este momento la Iglesia Católica tiene, que se ha dedicado más a fijarse, a poner atención en la razón, en dar verdades, en ofrecer certezas, en dar explicaciones teóricas de aquello que la mente humana exige, porque es lógica la mente, la razón. Y hay que decirlo, tal vez la palabra descuidar es muy fuerte, pero sí podemos decir que se ha olvidado de la atención al cuerpo humano. Los invito a entrar a la cuarta ciudad invisible de la macrourbe, de la ciudad, de la gran ciudad. Gracias al documento de Aparecida, se nos facilita su ingreso. Nos dice que es una ciudad en la que casi todos, ya no dice que todos, son bautizados, que afirma la mayoría que la fe es algo irracional. Buscan, dice Aparecida, el rostro de Dios, sin embargo, lo hacen interpelados por nuevos lenguajes del dominio de la técnica, de la razón, de la ciencia. Desearían mucho estos miembros el repliegue de la Iglesia a lo íntimo, a lo privado, digamos, a nivel de sacristía. Y que en realidad el asunto religioso, consecuentemente, es un asunto muy privado, de la vida privada de cada uno de los individuos. La mayoría, pues, de estas personas son egresados de universidades, de tecnológicos, aún de preparatorias. Son miembros de una clase media tecnológicamente letrada. Están en catedrales auténticas seculares donde la razón llegó a través de ellas a América Latina. En el siglo antepasado,
grandes hombres fueron enviados a Europa a traer a estos países, sobre todo del Centro y Sudamérica, exceptuados evidentemente Uruguay, Argentina y Chile, donde realmente llegó Europa y no miembros que iban de aquí y que regresaron, llegó la razón, llegó el sentido realmente del pensar humano al que había llegado a bastante perfección el pensamiento europeo, sobre todo francés y de alguna manera también español. ¿Qué sucede? Que allí la ciencia y la técnica son la forma de dar sentido a sus propias personas y que pretende también dar sentido al mundo estudiantil. La razón entonces empieza a ser un lenguaje que ya no es el lenguaje corporal de las anteriores ciudades que nosotros abordamos, sino empieza a tener algunas características que merecen ser tomadas en cuenta. En primer lugar, es una razón que piensa libre. Y lógicamente que es una razón que desarrolló el lenguaje verbal después de lo que llamamos la Ilustración, donde inició la modernidad en aquella frase famosa del filósofo Descartes: pienso, luego existo. Entre más una persona usa la razón, da razón de sí y de su entorno, es una persona más desarrollada que aquel que no sabe dar razón. Y es ahí donde el lenguaje moderno empezó a ser desarrollado en cierta contradicción con el lenguaje que la Iglesia usaba hasta el siglo XII-XIII, que era un lenguaje racional pero escolástico, donde la teología y la filosofía escolástica era la única que daba razón del ser y del existir humano. Cuando el hombre empieza a independizarse de esa manera de plantear el sentido, lógicamente que descubre la ciencia como una oferente de sentido, posteriormente la técnica cuyo templo es el laboratorio como una estructura que da un sentido más sólido a la ciencia, y evidentemente cuando la ciencia y la técnica se conjugan, aparece también la electrónica, que merece un propio lenguaje y que lógicamente ayuda a que todo este fruto de la razón proporcione de manera más precisa y efectiva razón de vivir y respuesta a los interrogantes últimos del ser humano. Es propiamente, pues, una religión secular, del siglo, del mundo, de la profanidad, y esto es realmente otra forma de encarar cualquier situación caótica o que parezca sin sentido. ¿Qué sucede entonces? Que al usar la palabra, nosotros los católicos, una palabra con un lenguaje anterior al siglo XII, y estos que usan un lenguaje posterior al siglo XII y XIII, comprendamos que chocamos con frecuencia porque los dos usamos la palabra. Y es ahí cuando nosotros, casi siempre a este grupo de ciudad, a esta ciudad y al grupo que lo integra, hablamos de ellos como gente hereje, como gente agnóstica, como ateos, al grado que ellos a su vez nos tratan como gente de la Edad Media, como gente no racional, como gente atrasada de una época que ya no existe. Mutuamente nos excluimos porque nos parecemos. Los dos usamos el lenguaje racional, que es un lenguaje verbal, de palabras. Y esto hace que sea de las ciudades que más se han alejado de nuestra ciudad
la cristiano-católica, que enseguida empezaré a hablar de ella. Nuestra ciudad, la cristiano-católica, también habla un lenguaje verbal, un lenguaje que es anterior a la modernidad, a este periodo del que acabamos de hablar. Y esto hace que nuestras palabras estén no solamente moduladas en lenguajes antiguos, sobre todo griegos, latinos y algunos hebreos, sino también los contenidos recurran a ciencias como es la lógica y la metafísica para explicarnos. Es un lenguaje difícil de entender hoy. Pongo 5 o 6 ejemplos para que veamos las dificultades que en nuestro lenguaje existen. Palabras como centrales, como Adviento, Cuaresma, Pascua, Ascensión, Pentecostés, Epíclesis, Eucaristía, bautizar, Pascua, etcétera, son lenguajes de otra época, que evidentemente, aún en su explicación, se han quedado en siglos no solo anteriores a Jesucristo, no solo del tiempo de Jesucristo, sino anteriores a él. Tenemos en ocasiones que profundizar algunas de estas palabras partiendo del siglo VI, VII antes de Cristo, con toda la carga del pasado que tienen. Imagínense ustedes el choque conceptual con la religión secular. Evidentemente que son lenguajes bastante opuestos. Ahora imaginémonos en los rituales que usamos en nuestra ciudad cristiano-católica. Rituales que también tienen palabras ajenas a un lenguaje actual. Misa, 40 horas, adoración, latría, hiperdulía, dulía, son conceptos que evidentemente parte de un ritual también merece explicaciones correspondientes. Es entonces cuando tenemos que ver el reto que tenemos como ciudad cristiano-católica de que tratemos de encarnar, de hacer cultura el cristianismo en lenguajes científicos, tecnológicos y también cibernéticos. El caso concreto de la forma como nosotros manejamos los lenguajes cibernéticos, quiero tan solo poner un ejemplo, como el Via Crucis, que nuestras estructuras católicas, como puede ser los hermanos paulinos, idean a base de imagen presentarnos el Via Crucis, se queda demasiado atrás en promoción y ventas en relación al Via Crucis que Madonna publicitó y realizó hace alguna década, y que verdaderamente hablar de millones de ventas del Via Crucis de Mahoma frente a cientos de miles de ventas de nuestro Via Crucis. Es por eso que quiero ahora entrar a la última de las ciudades invisibles, que es la más extensa, aquella que no solo tiene más cantidad de seguidores, sino que es una de las ciudades que más desconocemos. La ciudad que vamos a llamarle con un nombre para identificarla, que no es del todo acertado, pero sí es de una realidad, la ciudad postmoderna. ¿Qué otro nombre tendría? La ciudad de las juventudes, desde el momento en que ya la palabra juventud no es una palabra que quiere referirse a la edad, sino a la forma de buscar sentido de vida a base de plurales símbolos, de múltiples ritos que, aunque son juveniles, sin embargo tienen sus propias características. Esta ciudad posmoderna, el documento de Aparecida le llama
la ciudad de las sensaciones, donde el cuerpo no es como en la ciudad tercera objeto de sanación. Aquí es sujeto de éxtasis, es sujeto de auténticos orgasmos psicosomáticos, de tal forma que el cuerpo es llevado a su plenitud a través de distintos medios para que siente aquella felicidad que no le ofrece la ciudad, pero sin embargo que el cuerpo tiene la posibilidad de tenerla, esa felicidad total y completa, el éxtasis. Y es donde para muchos es necesario la ayuda del crack, de la piedra, de esa droga que abra todos los poros de todos los sentidos, de los ojos, de los oídos, del gusto, del tacto, de tal manera que en cada una de estas partes el cuerpo verdaderamente experimente aquello que para él es la totalidad del ser y del vivir, el éxtasis corporal. Esta ciudad de las juventudes es uno de nuestros siguientes temas. Lo primero que yo les pido es que cuando hablemos de jóvenes olvidemos la edad. Ahora es una forma de vivir y de buscar sentido que aunque tenga uno una edad que antes era considerada vieja o infantil, las juventudes están estableciendo un modelo del vivir que cada día sea modelo juvenil masculino o modelo juvenil femenino, está prevaleciendo en bastantes edades del ser humano. Este aspecto, pues, lo veremos enseguida. Pues entramos a esa gran ciudad que son las juventudes. Como ya les había comentado, es una forma de buscar sentido, el sentirse joven, que todas las edades lo anhelamos, los viejos, los de edad madura y aún los infantes y adolescentes. Las juventudes son múltiples como ciudad, aunque tienen ese nombre o el que decíamos, cultura posmoderna. Aparecida las describe en forma general, pero tenemos nosotros que hacer algunas subdivisiones de juventudes y que gracias a la charla que se dará específicamente sobre este tema, pues vamos a conocerlas más en detalle, pero ahorita tocaremos más lo general. Dice Aparecida que es un grupo autorreferente, que esa autorreferencia los conduce a una indiferencia por el otro distinto, al que sienten no necesitar, del que no se sienten responsable. Es un grupo que prefiere vivir de día en día y aún sus relaciones humanas son objeto de consumo. Esto lo dice Aparecida en el número 46. Muchos ya no están bautizados, aunque hay que reconocer, dice Aparecida, que todavía esa costumbre queda en los papás o quedó en los papás que practicaban este sacramento, que se mueven en una lógica del individualismo pragmático con un fuerte narcisismo, para quienes el futuro es incierto. Consecuentemente, viven el espacio y el tiempo urbanos como el único recurso para afirmar su ser sujeto, su individualidad,
ya que sienten su yo como el único sujeto merecedor de su propia atención, su atención en el yo mismo. ¿Cuáles son las subdivisiones que dentro de esta misma ciudad invisible podemos de manera todavía descriptiva abordar? Podemos hablar que ciertamente es una cultura que el cuerpo es sujeto, lo dijimos. Unos hacen de ciertas partes del cuerpo su éxtasis, su sentido que periódicamente celebran. Concretamente, partes eróticas del cuerpo son para ellos centrales. Y es ahí cuando tenemos templos donde se vive al máximo la eroticidad, sea heterosexual, homosexual o bacanal. Esa parte de lo que llamamos la juventud tipo carpe diem, o sea, goza el momento, es una de estas pequeños poblados dentro de esa ciudad invisible. Otra es aquella que admira el cuerpo en su rapidez, en su capacidad de saltar, en su fuerza, en su belleza, en su esbeltez, en su constitución corpórea. Es otra característica de personas que tienen como gran celebración todo lo que son olimpiadas, competencias, donde está en juego lo alto, lo rápido y lo largo, como también concursos de belleza en todo sentido, para premiar ciertas partes del cuerpo como lo más bello, como pueden ser los glúteos, todo el cuerpo, los senos, la cara, los ojos, como aquellas juventudes que verdaderamente en las calles tienen espacios que hoy día vemos con frecuencia, pesas, instrumentos para hacer ejercicio, para correr, como son toda la cuestión de patinetas y demás. Otro tipo dentro de esta gran cultura juvenil son aquellos que valoran ciertos cuerpos que viven alguna discapacidad. Son juventudes que acostumbran visitar casas, lugares donde están cuerpos que no lograron completo desarrollo. No solo cuerpos de ancianos que están por fenecer, sino también cuerpos de mudos, de sordos, de cuerpos que no lograron tener suficiente cerebro, que el tocar esos cuerpos para ellos es una experiencia verdaderamente valiosa. Son otro tipo de juventudes que, no por ser los mínimos en número, dejan de ser importantes. Los que gustan ir a tocar esos cuerpos a lugares y casas específicas. Otro tipo de juventudes son aquellos que deciden experimentar la vida de otro tipo de cuerpos que tienen otro olor, que comen distinto, que visten diverso, que se curan no como el joven citadino y que hacen de algún pueblo de la montaña, de algún pueblo indígena, de algún pueblo campesino, un laboratorio a donde van a vivir durante un periodo, casi siempre en Semana Santa o en vacaciones de verano, a convivir de lleno, aunque sea un par de días, con cuerpos indígenas o cuerpos campesinos que, como digo, tienen otra forma de actuar como cuerpos. El hecho de la convivencia genera un cierto contagio
sano en ambas partes. En el de allá, el cuerpo, vamos a llamarle débil, el cuerpo incompleto, no solo técnica, científica, educacional, académicamente, se sienten de alguna manera retados, desafiados a adquirir ciertos conocimientos y ciertas formas de pensar del otro cuerpo más completo, que es el joven que los visita de la ciudad ahora al campo. Porque este joven que va a tocar estos cuerpos distintos a él, verdaderamente experimentan, sienten que algo hay que hacer en función de aquel cuerpo, transmitiendo lo que él tiene en cuestión de conocimientos, de cariños, de ilusiones, de imaginarios. Y es ahí donde aparece otro cuerpo, el cuerpo que llamamos los guetos, que hacen de su cuerpo una auténtica agresión a la ciudad, al citadino, que en su vestir, en su pintar su cara, sus dientes, sus labios, en el pintar, en el vestirse, le están diciendo al citadino que la forma de vivir que se dice normal es anormal y que ellos, por el contrario, en la forma como ahora visten, es la forma que debería de ser. Son múltiples los nombres que se dan a cada uno de estos pequeños grupos que tienen también sus centros de reunión, sus templos, donde realizan símbolos y rituales propios. Llámense darquetos, góticos, minis, patineros, llámense colors, llámense animistas. Ellos de veras quisieran decirnos, a los que nos decimos normales, que la forma de ser citadino, que se llama normal, es lo más anormal que existe. Y por eso chocan en su vestimenta, chocan en su manera de peinarse, de cubrirse la cara, de pintársela, chocan con el que se dice normal en la ciudad. Hoy día también puede decirse que hay juventudes que en un momento dado no viven intereses de este tipo, que todavía podemos decir que tienen un diluir constante. ¿Cómo buscan sentido de vida las juventudes? Pues lógicamente que de múltiples formas. Vamos pues, en el momento que hablemos de juventudes, de ahondar en estos tipos que ahora tan solo he descrito de manera rápida y resumida, pero que cada uno de ellos, en el momento que abordemos, son un reto para una ciudad que es la nuestra, la cristiano-católica, que los hemos de alguna manera ya borrado de nuestro interés. Es muy difícil que las juventudes entren, al menos en los próximos siglos, por la puerta de enfrente de nuestros templos. De ahí que tenemos que buscar caminos de visibilizar a las juventudes, de hacerlas de interés a lo que llamamos pastoral juvenil. Los métodos que usamos en el pasado para realizar la pastoral juvenil va a ser mínimo en sus logros, porque la pasta humana ha cambiado después de 1984. La pasta humana que estos llevan ahora, que llamamos juventudes, es otro tipo de ser humano que tenemos que
entender en su situación real. El cuerpo entró a ser fuerte, la mente se debilitó. El cuerpo pasó a ser el importante en la vida diaria. El hombre razonante y razonable se ha debilitado. La liquidez de la que hoy se habla hay que tenerla en cuenta para pensar desde ella el cristianismo histórico del que nos sentimos nosotros depositarios en nuestra ciudad cristiano-católica. Pues he hecho con ustedes un recorrido por la ciudad, por la gran ciudad, por la urbe, buscando esas ciudades que son invisibles, pero que podemos descubrirlas poco a poco saliendo de nuestros templos, saliendo de nuestros colegios, a ir descubriendo estas ciudades a base y a través de sus símbolos y sus rituales que celebran de manera fervorosa en sus propios templos y capillas y en sus propias catedrales. Ojalá este recorrido para descubrir qué es la urbe desde nuestro interés pastoral haya ayudado a continuar este diplomado.